Aquí les hablo, mis amados hermanos y hermanas, Pastor Elías Montenegro, con el corazón destrozado pero el espíritu firme, para revelarles una verdad que sacudirá los cimientos de su fe. Una verdad tan cruda, tan devastadora, que desatará un huracán en sus almas, pero es la verdad que nos hará libres. Satanás, el adversario, ha usado y sigue usando a hombres que se visten de ovejas, pero que por dentro son lobos voraces, para engañar a las multitudes. Y hoy, la voz de Dios me impone desenmascarar uno de los engaños más grandes de nuestro tiempo. Comenten ahora mismo, ¿qué señal les ha inquietado sobre algún líder religioso? Compartan sus experiencias para que la luz disipe cualquier sombra de duda. Mis ojos han presenciado horrores, mis oídos han escuchado susurros del abismo que se disfrazan de revelación divina. Recuerdo vívidamente aquel día, la atmósfera cargada de una energía peculiar, no la unción pura del Espíritu, sino una corriente eléctrica que electrizaba la carne, pero dejaba el espíritu sediento. La multitud clamaba, pero ¿a qué Dios realmente? Yo mismo, en mi ingenuidad, fui arrastrado por la vorágine de la fascinación. La promesa de una prosperidad sin límites, la sanidad instantánea de cada dolencia, la manifestación de un poder sobrenatural que parecía desafiar las leyes del universo. Todo ello, amigos míos, era un espejismo, una ilusión creada por el maestro del engaño. Los cánticos eran poderosos, sí, pero su letra, ahora lo comprendo, se centraba más en la grandeza del hombre que en la majestad del Altísimo. La adoración se convertía sutilmente en idolatría, un altar levantado no al Creador, sino a la criatura que se erigía como su apóstol. Las ofrendas, las ofrendas. Se les exigía a los feligreses que entregaran hasta el último céntimo, con la promesa de una retribución multiplicada que jamás llegaba, dejando a muchos en la miseria más profunda, mientras los bolsillos del supuesto ungido se desbordaban. ¿No nos advirtió Jesús en Mateo 6:24 que nadie puede servir a dos señores? Y aquí, el Señor era Mamón, no el Señor de los cielos. Vi a personas enfermas, verdaderamente dolientes, ser manipuladas para fingir sanidades, para dar testimonio de milagros inexistentes. La desesperación de la gente era su herramienta más potente, su punto de apoyo para ejercer un control absoluto sobre sus vidas y sus recursos. Las profecías fluían como un torrente, pero al analizarlas con la lupa de la palabra, se revelaban como meras conjeturas, generalidades vagas o manipulaciones psicológicas para mantener a la gente cautiva en un ciclo de dependencia y expectativa ilusoria. El espíritu de discernimiento me fue otorgado, no por mérito propio, sino por la gracia inmerecida del Todopoderoso. Fue como si una venda cayera de mis ojos, revelando la verdadera identidad de aquel que se presentaba como un siervo de la luz. Vi el odio detrás de la falsa sonrisa, la avaricia en el brillo de sus ojos, la soberbia en cada movimiento. La atmósfera de terror se instalaba cuando alguien osaba cuestionar. La amenaza de una maldición o un juicio divino pendía sobre aquellos que no se sometían ciegamente a sus designios. ¿No es acaso el amor perfecto el que echa fuera el temor, como dice 1 Juan 4:18? Aquí no había amor, solo control. Recuerdo una noche de insomnio clamando a Dios con lágrimas ardientes, pidiendo una confirmación. Y en medio de la oscuridad de mi habitación, el Señor me mostró la advertencia de 2 Corintios 11:14. Y no es de extrañar, pues el propio Satanás se disfraza de ángel de luz. Esa escritura cobró vida, un rayo de entendimiento perforando la ceguera. Comprendí entonces que la seducción
no se manifestaba con cuernos y tridentes, sino con elocuencia, con promesas de grandeza y con una aparente manifestación de poder. Era el lobo con piel de cordero, un engaño tan sutil que incluso los escogidos podrían ser desviados si no estuvieran anclados firmemente en la palabra. El mensaje que se predicaba se desviaba de la cruz, se centraba en el hombre, en sus logros, en su capacidad de decretar y declarar su propia realidad, dejando a un lado la soberanía de Dios y la necesidad de una humilde sumisión a su voluntad. Sentí una carga inmensa sobre mis hombros, la imperiosa necesidad de alzar mi voz, aunque eso significara ser vilipendiado, calumniado y perseguido, porque la verdad, por dolorosa que sea, es la única brújula que nos guía hacia el verdadero camino, hacia el Redentor. Mi corazón se llenó de indignación al recordar cómo miles de almas, sedientas de la genuina presencia de Dios, fueron alimentadas con migajas envenenadas, cómo su anhelo espiritual fue pervertido y explotado para el enriquecimiento personal de unos pocos. Ahora bien, no se equivoquen. Mi denuncia no es contra un hombre, sino contra el espíritu de engaño que opera a través de él. Mi clamor es por la pureza del Evangelio, por la liberación de aquellos que están atrapados en las cadenas de la mentira. Este testimonio no es para sembrar desconfianza en todos los siervos de Dios, sino para despertar la vigilancia en cada creyente, para que cada uno de ustedes, con la Biblia en mano, examine todo, retenga lo bueno y deseche lo que no proviene del Señor. La hora es apremiante. Los tiempos finales están sobre nosotros y las advertencias de Jesús en Mateo 24:24 resuenan con una urgencia aterradora, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. No permitan que el resplandor de una falsa gloria los ciegue. No se dejen seducir por las promesas vacías de prosperidad terrenal que desvían la mirada de la eterna. Busquen la verdad en su palabra, porque solo en Él encontrarán la verdadera libertad y el propósito eterno. Hermanos, la verdad es una espada de doble filo, hiriente pero purificadora. Este es el tiempo de despertar, de romper con las ataduras del engaño y de aferrarse firmemente al único que puede salvar, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Este relato es un grito de guerra, una advertencia profética para que sus ojos vean, sus oídos escuchen y sus corazones disciernan. No más engaño, no más manipulación. Es tiempo de volver al Evangelio simple y puro de Cristo, libre de toda contaminación. Que este testimonio sea el catalizador para una búsqueda profunda de la verdad, una introspección sincera sobre aquello en lo que hemos depositado nuestra confianza, y que el Espíritu Santo los guíe a toda verdad, liberándolos de cualquier yugo de esclavitud. Aquí prosigo con el relato, mis queridos hermanos, con la misma urgencia y el mismo fuego que Dios ha encendido en mi espíritu. El velo que una vez cubría la verdadera naturaleza de estos engaños ha sido levantado, y lo que he visto me obliga a compartir cada detalle, por más espantoso que parezca. La manipulación no se limitaba a las finanzas o a las falsas curaciones. Se infiltraba en las relaciones personales de los fieles. Se les animaba a cortar lazos con aquellos que osaran cuestionar, a distanciarse de familiares y amigos que no aceptaran la visión del supuesto apóstol. Un aislamiento sutil, pero poderoso, que los hacía más vulnerables. Los testimonios de liberación eran cuidadosamente orquestados con personas entrenadas para dramatizar sus supuestas experiencias,
creando un espectáculo emotivo que arrastraba a otros a una entrega ciega, a una dependencia absoluta del líder y su sistema. Era un teatro de la fe, diseñado para el consumo masivo. Las doctrinas se retorcían, adaptándose a los deseos de las multitudes, prometiendo un evangelio de conveniencia que evitaba el sacrificio, la abnegación y la verdadera santidad. Un cristianismo edulcorado, desprovisto de la cruz, que ofrecía gratificación instantánea en lugar de la perseverancia en la fe. El culto a la personalidad se volvía flagrante. Los retratos del líder adornaban las paredes, sus frases se repetían como mantras y su nombre era invocado con una reverencia que solo le corresponde al Rey de Reyes. Era una abominación delante de los ojos del Dios viviente. La ostentación de la riqueza se justificaba como una señal de bendición divina, un testimonio del favor de Dios sobre el ungido. Pero la opulencia del líder contrastaba brutalmente con la pobreza de muchos de sus seguidores, una contradicción que el Espíritu Santo no permitía que mi conciencia ignorara. Sentí el peso de un juicio inminente sobre aquellos que prosperaban a costa de la fe genuina de los sencillos. Recordé las palabras de Santiago 5:1-3, que advierten a los ricos que han acumulado tesoros en los últimos días y cuyo clamor llega a los oídos del Señor de los ejércitos. La presión para conformarse era asfixiante. Cualquier disidencia, por mínima que fuera, era aplastada con acusaciones de rebeldía, de espíritu de Jezabel o de ser un instrumento del diablo. Era la táctica clásica del adversario para silenciar la verdad y preservar su engaño. Pero la voz del Espíritu Santo, la voz que me había llamado a denunciar, era más fuerte que cualquier amenaza humana. Fue un eco de Isaías 58:1, clamando a viva voz: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Las Escrituras eran citadas, sí, pero fuera de contexto, manipuladas para justificar las ambiciones personales y para dar una apariencia de piedad a prácticas que eran claramente contrarias a los principios divinos. Una hermenéutica perversa que distorsionaba el mensaje del Evangelio. Observé cómo las personas, cegadas por la emoción y la fe equivocada, se entregaban a prácticas que rozaban la brujería, creyendo que estaban desatando un poder divino, cuando en realidad estaban abriendo puertas a influencias demoníacas sin saberlo. La verdadera unción del Espíritu Santo es santa, transformadora, purificadora. No busca el aplauso humano ni el enriquecimiento material. Su propósito es glorificar a Cristo y edificar a su iglesia en amor y verdad. Lo que vi era una imitación barata, una falsificación peligrosa. Cada milagro y cada profecía que presencié comenzaron a desvelarse como estratagemas, trucos bien ejecutados para mantener cautiva la atención y la adoración de la multitud, desviándolos de la sencillez del Evangelio y de la relación personal con el Salvador. Mi corazón se quebranta al pensar en las almas sinceras que, buscando a Dios con todo su ser, fueron desviadas por estos lobos, perdiendo su tiempo, sus recursos y, lo que es peor, su conexión con la verdadera fuente de vida. La verdadera prosperidad, la que proviene de Dios, es integral, espíritu, alma y cuerpo, y no se basa en el diezmo forzado, sino en la generosidad de un corazón agradecido que ama a Dios y al prójimo, como enseña 2 Corintios 9:7. Este desenmascaramiento es una batalla espiritual, no contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes,
como nos dice Efesios 6:12. Mi testimonio es una llamada a la cordura espiritual, a la sobriedad y a la sana doctrina. Que cada uno de ustedes se aferre a la roca inconmovible que es Cristo, y no a las arenas movedizas de las falsas promesas y los espectáculos vacíos. He sacrificado mucho al levantar mi voz, pero la paz que inunda mi alma, sabiendo que estoy obedeciendo al Señor, supera cualquier persecución o calumnia. Porque es mejor ser hallado fiel a Dios que agradar a los hombres. Que estas palabras resuenen en sus corazones, no como un juicio, sino como una advertencia amorosa de un pastor que anhela ver a sus ovejas protegidas de los depredadores espirituales. Escudriñen las Escrituras y prueben los espíritus, como nos exhorta 1 Juan 4:1, que la gloria sea solamente para Él, el único digno de toda adoración y honor, y que su iglesia sea purificada y fortalecida para los días venideros. Amén. El control no solo era sobre el dinero y las relaciones, sino también sobre la mente misma. Se promovía una fe ciega, una que desincentivaba el pensamiento crítico y la búsqueda personal de la verdad en las Escrituras. Se esperaba obediencia incondicional, una sumisión total a la palabra del apóstol, por encima incluso de la voz del propio Espíritu Santo. Recuerdo la angustia de aquellos que, habiendo entregado todo, se encontraban en una situación de mayor vulnerabilidad y desesperanza que antes. Sus sueños de prosperidad se habían desvanecido, reemplazados por una deuda creciente y una fe quebrantada. Era un dolor palpable, una herida profunda en el alma de los que buscaban consuelo. La narrativa de éxito y prosperidad se mantenía a toda costa, ignorando las vidas destrozadas y las finanzas arruinadas de innumerables seguidores. Las historias de milagros y bendiciones que se difundían eran cuidadosamente seleccionadas y exageradas, mientras que los fracasos y las tragedias se ocultaban o se atribuían a la falta de fe de las víctimas. Las advertencias bíblicas sobre el amor al dinero y la codicia, tan claras en pasajes como 1 Timoteo 6:10, eran hábilmente tergiversadas o simplemente ignoradas. Se presentaba la riqueza material como la única prueba de la bendición divina, desviando a los fieles de la verdadera riqueza espiritual. El verdadero pastor da su vida por las ovejas, pero lo que yo presencié fue la explotación de las ovejas para el beneficio del pastor. Era una inversión perversa de los principios del reino, una distorsión del amor ágape que Cristo nos enseñó con su propio sacrificio. Los que se atrevían a disentir, a levantar su voz con preguntas legítimas, eran rápidamente marginados, etiquetados como rebeldes o instrumentos del diablo. Esta táctica de intimidación era efectiva para mantener el rebaño en línea, temeroso de cualquier pensamiento independiente. Pero la verdad tiene una manera de salir a la luz, sin importar cuán profundamente se intente sepultar. Como dice Lucas 8:17, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de saberse y salir a la luz. Mi propia experiencia es un testimonio de esta inquebrantable verdad. El uso de un lenguaje emocionalmente cargado, de cánticos repetitivos y de atmósferas controladas, creaba un ambiente propicio para la sugestión masiva. Las emociones se manipulaban para producir una experiencia que era confundida con la presencia del Espíritu Santo. La promesa de un dobleción o una unción especial para aquellos que sembraban generosamente no era más que un anzuelo para extraer los últimos recursos de los más vulnerables. Una teología de la prosperidad que era, en esencia, una teología de la codicia y la manipulación.
sentí una profunda vergüenza por haber sido parte, aunque sea por un tiempo, de un sistema que pervertía tan grotescamente el mensaje de Cristo. Pero esa vergüenza se transformó en una santa indignación y en una determinación inquebrantable de exponer la verdad. Los verdaderos milagros, los de la transformación de vidas, la liberación del pecado, la sanidad interior y la restauración de la fe, eran eclipsados por un espectáculo de lo sobrenatural que carecía de la esencia divina y el fruto verdadero del Espíritu. Comprendí que la seducción no era solo para los nuevos creyentes, sino también para pastores y líderes que, buscando un atajo al crecimiento o al poder, caían en la trampa de imitar un modelo exitoso, sin discernir su origen espiritual. Las señales y prodigios que se manifestaban, ahora lo sé con certeza, no eran de Dios. Como advierte el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2:9-10, la venida del inicuo será con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Esta revelación me llevó a una reevaluación completa de mi propia fe y de lo que verdaderamente significa seguir a Cristo. Me llevó de vuelta a los fundamentos de la palabra, a la sencillez del Evangelio, a la cruz y a la resurrección. El amor genuino por las almas no explota, no manipula, no intimida. El amor verdadero, el que proviene de Dios, busca edificar, liberar y llevar a cada individuo a una relación personal y profunda con el Salvador, sin intermediarios humanos que busquen gloria propia. No es mi intención generar cisma o división, sino purificación y discernimiento dentro del cuerpo de Cristo. La Iglesia necesita ser limpiada de toda levadura de malicia y maldad para brillar con la verdadera luz de Jesús. Este es un tiempo de despertar, de arrepentimiento y de volver al primer amor. Un tiempo para despojarse de las vestiduras del engaño y vestirse con la armadura de la verdad, como nos instruye Efesios 6. Les ruego, hermanos, que no tomen estas palabras a la ligera, que cada uno se ponga de rodillas con la Biblia abierta y pida al Espíritu Santo que les revele toda verdad y los libere de cualquier atadura que no provenga de Él. Que la Iglesia, el pueblo redimido por la sangre del Cordero, se levante en poder y santidad, libre de la contaminación de los falsos profetas y los lobos disfrazados. Que la gloria sea solo para nuestro Dios, ahora y siempre, y que mi voz, la de este humilde siervo, sea un faro en la oscuridad para aquellos que aún buscan el camino de regreso a la verdad inmutable de Jesucristo. Amén. El discernimiento me reveló que la fascinación por las grandes manifestaciones era una estrategia de distracción. Mientras los ojos de la gente estaban fijos en supuestos milagros espectaculares, la verdadera obra de santificación del Espíritu Santo era ignorada, y el mensaje central del arrepentimiento y la cruz diluido. Pude ver que la llamada a la siembra no era una invitación a la generosidad bíblica, sino una coacción velada, diseñada para explotar la fe y la esperanza de los más vulnerables. La promesa de una cosecha material milagrosa era un cebo, una trampa para sus finanzas y sus almas. La adulación al líder era constante y desmedida. Se le atribuían cualidades casi divinas y su palabra era tratada como infalible, muy por encima de las Escrituras mismas. Esto me recordó la advertencia de Hechos 12:23, donde Herodes fue herido por un ángel por no dar la gloria a Dios. Comprendí que el verdadero poder de Dios no necesita de artificios humanos ni de escenarios grandiosos. Su poder se manifiesta en la sencillez del Evangelio, en la transformación de vidas, en la humildad del servicio
y en la verdad inmutable de su palabra. El miedo a ser maldecido o rechazado por Dios era una herramienta poderosa de control, utilizada para silenciar cualquier crítica o duda. Se creaba un ambiente de temor reverencial no hacia Dios, sino hacia la figura del líder y su supuesto poder para bendecir o juzgar. Mi alma clamaba por justicia, no por venganza personal, sino por la justicia divina que desmascara la iniquidad. Recordé el Salmo 94:14, que nos asegura que el Señor no abandonará a su pueblo ni desamparará su heredad. La superficialidad de la enseñanza era alarmante. Se evitaban los pasajes difíciles, aquellos que llamaban al discipulado radical, a la negación de uno mismo y a la vida de santidad. Se ofrecía un evangelio de todo incluido que no demandaba un verdadero costo. Las alabanzas y la adoración, que debían estar dirigidas exclusivamente a Dios, a menudo se desviaban sutilmente hacia el líder, hacia su presencia, hacia su unción. Era una idolatría encubierta, un robo de la gloria que solo pertenece al todopayo. Observé cómo las ovejas, buscando pastos frescos, eran llevadas a beber de aguas amargas que en lugar de nutrirlas, las enfermaban espiritualmente. La sed de lo genuino era satisfecha con una bebida contaminada que parecía dulce al principio. La presión para dar testimonios poderosos creaba un ambiente donde la autenticidad se perdía. Las personas se sentían obligadas a fabricar o exagerar sus experiencias para encajar, para ser aceptadas, para ser consideradas espirituales. El verdadero evangelio no es un espectáculo, sino una relación. No es un show de luces y sonido, sino la transformación del corazón por el poder del Espíritu Santo. No es para entretener, sino para discipular y enviar. Sentí el llamado imperativo a levantar una bandera de advertencia, a ser una voz profética en medio de la confusión. La valentía no era mía, sino del Espíritu de Dios que habitaba en mí, impulsándome a hablar la verdad sin temor. Cada día que pasaba, la carga se hacía más pesada, pero también más clara. El propósito de Dios para mi vida en ese momento era ser un instrumento para desenmascarar el engaño, para liberar a aquellos que estaban cautivos sin siquiera saberlo. La verdadera prosperidad espiritual se encuentra en la obediencia a Dios, en la comunión con Él y en el servicio a los demás. No se mide por las posesiones materiales, sino por el fruto del Espíritu en nuestras vidas, como Gálatas 5:22-23 lo describe. Mi testimonio no busca condenar individuos, sino sistemas de engaño que aprisionan. Busca liberar las mentes y los corazones de aquellos que han sido cautivados por una falsa luz, para que puedan encontrar el camino de regreso a la verdadera luz de Cristo. La Iglesia, el cuerpo de Cristo, debe ser un faro de verdad y santidad en un mundo oscurecido por el engaño. Es nuestra responsabilidad velar unos por otros y protegernos de los depredadores espirituales que se infiltran. Este es un tiempo para que cada creyente desarrolle un discernimiento agudo, una habilidad para probar los espíritus y para diferenciar lo santo de lo profano, lo genuino de lo falso. No se trata de dudar de cada líder, sino de ser sabios como serpientes y sencillos como palomas, como Jesús nos instruyó en Mateo 10:16. La sana doctrina es nuestro escudo contra las flechas incendiarias del maligno. Que este relato sirva como un llamado de trompeta para todos los que aman la verdad. Que seamos fervientes en oración, pidiendo a Dios que siga revelando y desmantelando toda obra de oscuridad que se disfraza de luz. Y que, al final de todo,
La gloria sea dada únicamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien nos libró de las cadenas del pecado y del engaño, y nos llamó a vivir en su gloriosa libertad. Amén. La falsa unción se manifestaba en una atmósfera de éxtasis descontrolado, donde las emociones primaban sobre la razón y la palabra. Esto no era el gozo sereno y la paz profunda que el Espíritu Santo imparte, sino una euforia inducida, una sobrecarga sensorial que nublaba el juicio. Vi a personas supuestamente liberadas que volvían a caer en los mismos patrones de pecado o incluso en estados peores, porque la verdadera raíz del problema espiritual nunca fue tratada. Era una sanidad superficial, un parche que no curaba la herida profunda del alma. Los que se sentían especiales por tener acceso al círculo íntimo del líder o por ser considerados ministros de guerra espiritual, eran en realidad peones en un juego de poder, utilizados para consolidar el control y la influencia sobre otros fieles. La manipulación de los medios de comunicación y las redes sociales era una táctica clave. Se creaba una imagen impecable, una narrativa de éxito ininterrumpido que ocultaba las fallas, los escándalos y las vidas arruinadas detrás de bambalinas. Era una fachada cuidadosamente construida. La verdadera comunión de los santos, el apoyo mutuo y el amor fraternal se veían socavados por la competitividad y la búsqueda de favores del líder. La unidad del cuerpo se fracturaba en una carrera por el reconocimiento y la posición. Sentí la carga del Señor por aquellos pastores y líderes sinceros que, en su inocencia, habían invitado a estos ángeles de luz a sus congregaciones, creyendo que traían avivamiento, solo para ver sus rebaños desorientados y, en ocasiones, diezmados. La teología del decreto y la declaración se utilizaba para culpar a las víctimas de su propia desgracia. Si no obtenían lo prometido, era su falta de fe o un pecado oculto, lo que generaba culpa y vergüenza en lugar de arrepentimiento y gracia. El verdadero poder de Dios se humilla, se vacía, sirve, no se jacta, no busca la notoriedad ni el reconocimiento humano. Como Jesús nos enseñó en Filipenses 2, 5, 8, el camino de Dios es el camino del servicio y la humillación. Esta experiencia me enseñó que el mayor peligro no viene del ateísmo declarado, sino de la religiosidad engañosa, de aquellos que se sientan en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, como advierte 2 Tesalonicenses 2:4. Mi corazón se entristece al pensar en las familias divididas, las amistades rotas y la fe de muchos que se ha enfriado o, peor aún, se ha extinguido por haber sido expuestos a un evangelio falsificado que no pudo sostenerlos en la adversidad. La verdadera prosperidad espiritual no reside en tener casas y coches lujosos, sino en la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, en la alegría inefable del Espíritu Santo y en una esperanza firme en la eternidad. Fui testigo de cómo la palabra apóstol o profeta era utilizada como un título de autoridad absoluta, un escudo contra el escrutinio y la rendición de cuentas, exigiendo obediencia incuestionable por parte de los seguidores. Mi llamado es a regresar a la Biblia, a la fuente inagotable de verdad, a no depender de la palabra de un hombre, por carismático que parezca, sino a escudriñar las Escrituras diariamente, como los bereanos en Hechos 17:11. La liberación de este cautiverio espiritual comienza con el reconocimiento del engaño. Es un proceso doloroso, pero necesario, de desaprender lo falso para abrazar lo verdadero, de reconstruir la fe sobre el fundamento inquebrantable de Cristo. Mi alma anhela ver a cada hijo de Dios caminando en plena libertad, sin cadenas de manipulación o temor.
que puedan discernir entre la voz del buen pastor y la voz del extraño, como Jesús nos enseñó en Juan 10. Este testimonio es un eco del clamor de Jeremías 23:16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Que la Iglesia se purifique, que la luz de Cristo resplandezca en toda su pureza, y que cada miembro del cuerpo de Cristo se levante con valentía para defender la sana doctrina y el Evangelio de la gracia. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Él es el único camino, la única verdad y la única vida. En Él encontramos plenitud, sin adiciones ni distorsiones humanas. Que la revelación de estas verdades les fortalezca y les capacite para discernir y resistir cualquier forma de engaño que intente infiltrarse en sus vidas o en sus congregaciones. Sean vigilantes, firmes en la fe. Que este relato sirva como un faro de advertencia y esperanza, guiándolos hacia una fe genuina y vibrante, anclada en la inmutable palabra de Dios. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos. Amén. La promesa de un nuevo mover o una próxima unción siempre mantenía a la gente en un estado de perpetua expectativa, impidiendo que se establecieran firmemente en la fe presente y en la obra ya consumada de Cristo en la cruz. Era una zanahoria que nunca se alcanzaba. Vi cómo la adoración se convertía en un rito performativo, donde la autenticidad del corazón se perdía en la búsqueda de una experiencia sensorial intensa. La verdadera adoración en espíritu y en verdad a menudo pasaba desapercibida o era considerada insuficiente. El mensaje de la gracia de Dios, que nos libera del legalismo y la condenación, era opacado por una teología de mérito y esfuerzo humano, donde la bendición dependía más de las obras o las ofrendas que de la fe pura en Jesucristo. Mi corazón se sublevó al ver cómo se trivializaban las profundas verdades bíblicas, transformándolas en eslóganes vacíos o herramientas para manipular. La palabra de Dios, que es viva y eficaz, era reducida a un mero instrumento para el beneficio personal. La responsabilidad individual del creyente de estudiar las Escrituras y crecer en conocimiento de Dios era diluida. Se incentivaba la dependencia total del líder para recibir la revelación, dejando a los fieles en un estado de ignorancia voluntaria. La manipulación de los diezmos y las ofrendas se extendía a la imposición de pactos o semillas proféticas bajo la amenaza de perder las bendiciones divinas. Era un yugo pesado que oprimía a los que deseaban ser fieles a Dios. Recordé las palabras de Jesús en Mateo 23:4, donde dice: «Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas». Esta era la realidad que vivían muchos. El verdadero fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, a menudo brillaba por su ausencia en el ambiente de estas congregaciones, reemplazado por la ambición y la ostentación. Este proceso de discernimiento me llevó a una crisis personal profunda, donde tuve que desmantelar años de enseñanzas y creencias que, aunque parecían piadosas, estaban cimentadas en un terreno inestable. Fue doloroso, pero liberador. Comprendí que la verdad, por sencilla que parezca, es el ancla que nos sostiene en medio de las tormentas de engaño, y que la honestidad, incluso cuando duele,
es el camino hacia la verdadera santidad y la comunión genuina con Dios. El llamado a la guerra espiritual era a menudo distorsionado, enfocado en batallas contra demonios imaginarios o en la búsqueda de experiencias extrabíblicas, desviando la atención de la verdadera batalla contra el pecado y la carne. La falsa humildad era otra máscara. Se hablaba de servicio, pero las acciones revelaban un profundo deseo de poder, control y admiración. Era un disfraz que apenas ocultaba una soberbia espiritual rampante. Mi compromiso ahora es con la verdad sin adornos, con la predicación del Evangelio puro de Jesucristo, sin aditivos ni compromisos con las tendencias del mundo, porque es solo en su palabra que encontramos vida eterna. Este testimonio finaliza con un llamado a la vigilancia constante. El enemigo es astuto y sus artimañas son muchas, pero la armadura de Dios, la oración y la palabra son nuestras defensas infalibles contra sus ataques. Que nadie se deje engañar por el brillo exterior o las grandes multitudes. La autenticidad de la fe se mide por el fruto del Espíritu en la vida de los creyentes y por la fidelidad a la sana doctrina. La luz de Cristo disipa toda tiniebla, y es mi esperanza que este relato haya sido una antorcha para aquellos que aún caminan en la oscuridad o la confusión. Que la verdad los haga verdaderamente libres. Este es el testimonio que Dios me ha mandado compartir. No por afán de notoriedad, sino por obediencia a su voz y por amor a las almas. Es mi contribución a la pureza del Evangelio en estos tiempos finales. Que cada creyente sea un bereano escudriñando las Escrituras diariamente para confirmar si lo que escucha es verdad. Solo así podremos permanecer firmes ante los vientos de doctrina. La victoria es de Cristo y su Iglesia prevalecerá. Pero es nuestro deber como sus siervos limpiar la casa para que su gloria pueda manifestarse en toda su plenitud sin impedimentos ni distorsiones. Y que al final de todo nuestras vidas sean un espejo fiel de la verdad de Jesucristo, para que muchos sean rescatados del engaño y conducidos a la salvación y la libertad genuina. Amén. La promesa de un nuevo mover o una próxima unción siempre mantenía a la gente en un estado de perpetua expectativa, impidiendo que se establecieran firmemente en la fe presente y en la obra ya consumada de Cristo en la cruz. Era una zanahoria que nunca se alcanzaba. Vi cómo la adoración se convertía en un rito performativo, donde la autenticidad del corazón se perdía en la búsqueda de una experiencia sensorial intensa. La verdadera adoración en espíritu y en verdad a menudo pasaba desapercibida o era considerada insuficiente. El mensaje de la gracia de Dios, que nos libera del legalismo y la condenación, era opacado por una teología de mérito y esfuerzo humano, donde la bendición dependía más de las obras o las ofrendas que de la fe pura en Jesucristo. Mi corazón se sublevó al ver cómo se trivializaban las profundas verdades bíblicas, transformándolas en eslóganes vacíos o herramientas para manipular. La palabra de Dios, que es viva y eficaz, era reducida a un mero instrumento para el beneficio personal. La responsabilidad individual del creyente de estudiar las Escrituras y crecer en conocimiento de Dios era diluida. Se incentivaba la dependencia total del líder para recibir la revelación, dejando a los fieles en un estado de ignorancia voluntaria. La manipulación de los diezmos y las ofrendas se extendía a la imposición de pactos o semillas proféticas bajo la amenaza de perder las bendiciones divinas. Era un yugo pesado que oprimía a los que deseaban ser fieles a Dios. Recordé las palabras de Jesús en Mateo 23:4, donde dice:
porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Esta era la realidad que vivían muchos. El verdadero fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, a menudo brillaba por su ausencia en el ambiente de estas congregaciones, reemplazado por la ambición y la ostentación. Este proceso de discernimiento me llevó a una crisis personal profunda, donde tuve que desmantelar años de enseñanzas y creencias que, aunque parecían piadosas, estaban cimentadas en un terreno inestable. Fue doloroso, pero liberador. Comprendí que la verdad, por sencilla que parezca, es el ancla que nos sostiene en medio de las tormentas de engaño, y que la honestidad, incluso cuando duele, es el camino hacia la verdadera santidad y la comunión genuina con Dios. El llamado a la guerra espiritual era a menudo distorsionado, enfocado en batallas contra demonios imaginarios o en la búsqueda de experiencias extrabíblicas, desviando la atención de la verdadera batalla contra el pecado y la carne. La falsa humildad era otra máscara. Se hablaba de servicio, pero las acciones revelaban un profundo deseo de poder, control y admiración. Era un disfraz que apenas ocultaba una soberbia espiritual rampante. Mi compromiso ahora es con la verdad sin adornos, con la predicación del Evangelio puro de Jesucristo, sin aditivos ni compromisos con las tendencias del mundo. Porque es solo en su palabra que encontramos vida eterna. Este testimonio finaliza con un llamado a la vigilancia constante. El enemigo es astuto y sus artimañas son muchas, pero la armadura de Dios, la oración y la palabra son nuestras defensas infalibles contra sus ataques. Que nadie se deje engañar por el brillo exterior o las grandes multitudes. La autenticidad de la fe se mide por el fruto del Espíritu en la vida de los creyentes y por la fidelidad a la sana doctrina. La luz de Cristo disipa toda tiniebla, y es mi esperanza que este relato haya sido una antorcha para aquellos que aún caminan en la oscuridad o la confusión. Que la verdad los haga verdaderamente libres. Este es el testimonio que Dios me ha mandado compartir, no por afán de notoriedad, sino por obediencia a su voz y por amor a las almas. Es mi contribución a la pureza del Evangelio en estos tiempos finales. Que cada creyente sea un bereano, escudriñando las Escrituras diariamente para confirmar si lo que escucha es verdad. Solo así podremos permanecer firmes ante los vientos de doctrina. La victoria es de Cristo y su iglesia prevalecerá. Pero es nuestro deber como sus siervos limpiar la casa para que su gloria pueda manifestarse en toda su plenitud sin impedimentos ni distorsiones. Y que, al final de todo, nuestras vidas sean un espejo fiel de la verdad de Jesucristo, para que muchos sean rescatados del engaño y conducidos a la salvación y la libertad genuina. Amén. La sensación de alivio al liberarme de esas cadenas fue inmensa. Fue como si un peso abrumador se desprendiera de mis hombros, permitiéndome respirar el aire fresco de la verdadera libertad en Cristo. La paz que inundó mi corazón era incomparable. Descubrí que la verdadera intimidad con Dios no se busca en grandes eventos o bajo la sombra de un líder carismático, sino en el secreto de la oración personal, en la meditación de su palabra y en la obediencia silenciosa a sus preceptos. Mi entendimiento de la Biblia se profundizó como nunca antes. Cada versículo, antes distorsionado, ahora cobraba un nuevo significado, revelando la pureza y la sencillez del plan de salvación de Dios
para la humanidad. La comunión con otros creyentes que también habían experimentado engaños similares se convirtió en un bálsamo para mi alma. Compartir nuestras heridas y nuestras liberaciones fortaleció nuestra fe y nos unió en un propósito común. Aprendí a perdonar a aquellos que me habían engañado, no por su bien, sino por el mío propio. El resentimiento es una prisión, y la misericordia de Dios me enseñó a liberar el corazón de toda amargura. El verdadero arrepentimiento no se limita a pedir perdón por el pecado, sino a cambiar de dirección, a abandonar las sendas equivocadas y a aferrarse firmemente al camino estrecho que lleva a la vida eterna. Me di cuenta de que la humildad genuina es la puerta a la gracia de Dios. Aquellos que se exaltan serán humillados, y los que se humillan serán exaltados, tal como nos enseña Lucas 14:11. La confianza en el Espíritu Santo se convirtió en mi brújula. Su voz es clara y nítida para aquellos que tienen oídos para oír, guiándonos a toda verdad y protegiéndonos de todo error. La verdadera riqueza no se mide en bienes terrenales, sino en la abundancia de la gracia de Dios, en la paz que excede todo entendimiento y en la esperanza gloriosa de la vida eterna que nos espera. Mi propósito se hizo cristalino: ser un defensor de la sana doctrina, un guardián de la fe y una voz de advertencia para aquellos que están en riesgo de caer en las trampas del engaño. La responsabilidad de cada creyente de discernir se hizo más evidente que nunca. No podemos delegar nuestra búsqueda de la verdad a ningún hombre, por más ungido que parezca. Cada paso que doy ahora está arraigado en la palabra de Dios, la cual es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, como lo expresa Salmo 119:105. Es mi única guía infalible. La sanidad de mi alma se completó al entender que Dios nunca me abandonó, incluso en mis momentos de ceguera. Su amor y su fidelidad son constantes, inquebrantables e inmerecidos. La verdadera libertad no es la ausencia de restricciones, sino la obediencia gozosa a la voluntad de Dios, que nos conduce a una vida plena y abundante, libre de las cadenas del pecado y del error. Este proceso me ha fortalecido para enfrentar cualquier adversidad, sabiendo que aquel que está en mí es más grande que el que está en el mundo, como afirma 1 Juan 4:4. Mi mensaje final para ustedes es que busquen a Dios con todo su corazón. Él se dejará hallar. Clamen a Él, y Él les responderá y les enseñará cosas grandes y ocultas que ustedes no conocen. Jeremías 33:3. Que el espíritu de discernimiento sea derramado abundantemente sobre la Iglesia en estos tiempos cruciales para que cada creyente pueda diferenciar la voz del pastor de la voz del lobo. Mi vida, mi testimonio, es ahora un instrumento en las manos de Dios para advertir, para restaurar y para guiar a sus ovejas de regreso al redil seguro de su amor y su verdad. Que este relato sirva como un despertar para muchos, un llamado a la pureza del Evangelio y a una fe auténtica que no depende de hombres, sino solo de Jesucristo, nuestro Salvador, y que toda la gloria, la honra y la alabanza sean dadas a Él, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el único digno de nuestra total adoración y entrega. Amén. La sensación de alivio al liberarme de esas cadenas fue inmensa. Fue como si un peso abrumador se desprendiera de mis hombros, permitiéndome respirar el aire fresco de la verdadera libertad en Cristo. La paz que inundó mi corazón era incomparable. Descubrí que la verdadera intimidad con Dios no se busca en grandes eventos o bajo la sombra de un líder carismático, sino en el secreto de la oración personal,
en la meditación de su palabra y en la obediencia silenciosa a sus preceptos. Mi entendimiento de la Biblia se profundizó como nunca antes. Cada versículo, antes distorsionado, ahora cobraba un nuevo significado, revelando la pureza y la sencillez del plan de salvación de Dios para la humanidad. La comunión con otros creyentes que también habían experimentado engaños similares se convirtió en un bálsamo para mi alma. Compartir nuestras heridas y nuestras liberaciones fortaleció nuestra fe y nos unió en un propósito común. Aprendí a perdonar a aquellos que me habían engañado, no por su bien, sino por el mío propio. El resentimiento es una prisión, y la misericordia de Dios me enseñó a liberar el corazón de toda amargura. El verdadero arrepentimiento no se limita a pedir perdón por el pecado, sino a cambiar de dirección, a abandonar las sendas equivocadas y a aferrarse firmemente al camino estrecho que lleva a la vida eterna. Me di cuenta de que la humildad genuina es la puerta a la gracia de Dios. Aquellos que se exaltan serán humillados, y los que se humillan serán exaltados, tal como nos enseña Lucas 14:11. La confianza en el Espíritu Santo se convirtió en mi brújula. Su voz es clara y nítida para aquellos que tienen oídos para oír, guiándonos a toda verdad y protegiéndonos de todo error. La verdadera riqueza no se mide en bienes terrenales, sino en la abundancia de la gracia de Dios, en la paz que excede todo entendimiento y en la esperanza gloriosa de la vida eterna que nos espera. Mi propósito se hizo cristalino: ser un defensor de la sana doctrina, un guardián de la fe y una voz de advertencia para aquellos que están en riesgo de caer en las trampas del engaño. La responsabilidad de cada creyente de discernir se hizo más evidente que nunca. No podemos delegar nuestra búsqueda de la verdad a ningún hombre, por más ungido que parezca. Cada paso que doy ahora está arraigado en la palabra de Dios, la cual es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, como lo expresa Salmo 119:105. Es mi única guía infalible. La sanidad de mi alma se completó al entender que Dios nunca me abandonó, incluso en mis momentos de ceguera. Su amor y su fidelidad son constantes, inquebrantables e inmerecidos. La verdadera libertad no es la ausencia de restricciones, sino la obediencia gozosa a la voluntad de Dios, que nos conduce a una vida plena y abundante, libre de las cadenas del pecado y del error. Este proceso me ha fortalecido para enfrentar cualquier adversidad, sabiendo que aquel que está en mí es más grande que el que está en el mundo, como afirma 1 Juan 4:4. Mi mensaje final para ustedes es que busquen a Dios con todo su corazón. Él se dejará hallar. Clamen a Él, y Él les responderá y les enseñará cosas grandes y ocultas que ustedes no conocen. Jeremías 33:3. Que el espíritu de discernimiento sea derramado abundantemente sobre la Iglesia en estos tiempos cruciales, para que cada creyente pueda diferenciar la voz del pastor de la voz del lobo. Mi vida, mi testimonio, es ahora un instrumento en las manos de Dios para advertir, para restaurar y para guiar a sus ovejas de regreso al redil seguro de su amor y su verdad. Que este relato sirva como un despertar para muchos, un llamado a la pureza del Evangelio y a una fe auténtica que no depende de hombres, sino solo de Jesucristo, nuestro Salvador, y que toda la gloria, la honra y la alabanza sean dadas a Él, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el único digno de nuestra total adoración y entrega. Amén. La sensación de alivio al liberarme de esas cadenas fue inmensa. Fue como si un peso abrumador se desprendiera de mis hombros.
permitiéndome respirar el aire fresco de la verdadera libertad en Cristo. La paz que inundó mi corazón era incomparable. Descubrí que la verdadera intimidad con Dios no se busca en grandes eventos o bajo la sombra de un líder carismático, sino en el secreto de la oración personal, en la meditación de su palabra y en la obediencia silenciosa a sus preceptos. Mi entendimiento de la Biblia se profundizó como nunca antes. Cada versículo, antes distorsionado, ahora cobraba un nuevo significado, revelando la pureza y la sencillez del plan de salvación de Dios para la humanidad. La comunión con otros creyentes que también habían experimentado engaños similares se convirtió en un bálsamo para mi alma. Compartir nuestras heridas y nuestras liberaciones fortaleció nuestra fe y nos unió en un propósito común. Aprendí a perdonar a aquellos que me habían engañado, no por su bien, sino por el mío propio. El resentimiento es una prisión, y la misericordia de Dios me enseñó a liberar el corazón de toda amargura. El verdadero arrepentimiento no se limita a pedir perdón por el pecado, sino a cambiar de dirección, a abandonar las sendas equivocadas y a aferrarse firmemente al camino estrecho que lleva a la vida eterna. Me di cuenta de que la humildad genuina es la puerta a la gracia de Dios. Aquellos que se exaltan serán humillados, y los que se humillan serán exaltados, tal como nos enseña Lucas 14:11. La confianza en el Espíritu Santo se convirtió en mi brújula. Su voz es clara y nítida para aquellos que tienen oídos para oír, guiándonos a toda verdad y protegiéndonos de todo error. La verdadera riqueza no se mide en bienes terrenales, sino en la abundancia de la gracia de Dios, en la paz que excede todo entendimiento y en la esperanza gloriosa de la vida eterna que nos espera. Mi propósito se hizo cristalino: ser un defensor de la sana doctrina, un guardián de la fe y una voz de advertencia para aquellos que están en riesgo de caer en las trampas del engaño. La responsabilidad de cada creyente de discernir se hizo más evidente que nunca. No podemos delegar nuestra búsqueda de la verdad a ningún hombre, por más ungido que parezca. Cada paso que doy ahora está arraigado en la palabra de Dios, la cual es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, como lo expresa Salmo 119:105. Es mi única guía infalible. La sanidad de mi alma se completó al entender que Dios nunca me abandonó, incluso en mis momentos de ceguera. Su amor y su fidelidad son constantes, inquebrantables e inmerecidos. La verdadera libertad no es la ausencia de restricciones, sino la obediencia gozosa a la voluntad de Dios, que nos conduce a una vida plena y abundante, libre de las cadenas del pecado y del error. Este proceso me ha fortalecido para enfrentar cualquier adversidad, sabiendo que aquel que está en mí es más grande que el que está en el mundo, como afirma 1 Juan 4:4. Mi mensaje final para ustedes es que busquen a Dios con todo su corazón. Él se dejará hallar. Clamen a Él, y Él les responderá y les enseñará cosas grandes y ocultas que ustedes no conocen. Jeremías 33:3. Que el espíritu de discernimiento sea derramado abundantemente sobre la Iglesia en estos tiempos cruciales, para que cada creyente pueda diferenciar la voz del pastor de la voz del lobo. Mi vida, mi testimonio, es ahora un instrumento en las manos de Dios para advertir, para restaurar y para guiar a sus ovejas de regreso al redil seguro de su amor y su verdad. Que este relato sirva como un despertar para muchos, un llamado a la pureza del Evangelio y a una fe auténtica que no depende de hombres, sino solo de Jesucristo, nuestro Salvador. Y que toda la gloria,
la honra y la alabanza sean dadas a Él, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el único digno de nuestra total adoración y entrega. Amén.